A mí me gusta escuchar historias y después las comparto en los mensajes. No, mentira. Pero sí me gusta conocer las historias porque son historias de vida. Cada historia de vida tiene una perspectiva particular. Esa perspectiva se construye en base a la experiencia, a los sentimientos, a la vivencia que he tenido. Esas cosas me marcan. Seguramente ustedes están marcados y la historia que recuerdan son historias que de alguna manera impactaron en ese momento de su vida. Algo. Vieron a alguien, algo les pasó a ustedes. Por eso recordamos las historias. Si yo le pregunto, o sea, yo a veces, no sé si alguna vez le preguntaron a ustedes, ¿te acordás cuando eras? Y me acuerdo de algunas cosas de pequeño, pero no me acuerdo de todo. Pero aquello que se graba, ¿por qué? Porque la mente graba ciertas historias y otras las desecha, ¿no? Para que quede espacio acá en la computadora que tenemos. Otras van quedando. Los otros días estaba visitando a mis padres viven en el centro de Argentina, y les preguntaba, les decía, cuéntenme de nuevo, ¿cómo se conocieron? Estaba mi papá y mi mamá. Mi papá tiene 81 años, ¿no? Y 77 tiene mi mamá. ¿Cómo se conocieron? Y ellos me contaban, pasaba esto y pasaba aquello, y siempre le agrega algún otro detalle. Porque esos momentos, y contame, mamá, ¿terminaste la primaria? Sí, terminé la primaria, pero era muy difícil en ese tiempo. Me tocó trabajar, iba a la escuela y trabajaba, 12 años tenía. Y quedaron marcadas esas cosas. ¿Y dónde trabajaba? Y trabajaba esto, cuidando, haciendo limpieza. 12 años tenía. Seguramente esas cosas marcaron su vida. Y papá, ¿cuándo? Y mirá, yo me acuerdo que trabajaba de pequeñito en el campo. En ese tiempo, decía, se cortaba el maíz con la mano. Mi abuelo cosechaba el maíz, y en ese tiempo, bueno, era tan pequeño, dice que yo no podía hacer ese trabajo, pero llevaba agua a los trabajadores. Con poquitos años estaban todos trabajando. Entonces esas cosas quedan marcadas en tu mente. Las historias quedan marcadas en nuestra mente. ¿Por qué? Por momentos importantes. Las historias se van fijando. Las comunidades originarias, como se llaman, o indígenas, o nativas, comúnmente tienen un acervo de historias, por eso es muy rica su cultura oral. En realidad casi todos los latinos tenemos muy enriquecida la cultura oral. ¿Cómo nos damos cuenta? Con el celular. Si tienes que mandar un mensaje corto, ¿qué haces? Lo escribe. Dale, ok. Lo escribe. Si tienes que mandar un mensaje largo, ¿qué hacen? Audio. Audio. No vamos a escribir un montón, ¿no? Ahí le decimos. Y eso es cultura oral. Utilizamos mucho la oralidad. Los pueblos han contado las historias de generación en generación de manera oral. Y había una preocupación por conservar esas historias, en algunos casos una leyenda, en otros casos culturalmente creencias, que fueron trasladadas de generación en generación. Ustedes saben que nosotros tenemos los evangelios, ¿no? Los evangelios, ya se sabe que durante 30 o 40 años, más o menos alrededor, el primer evangelio fue, y el resto también, ¿no? Pero hubo una transmisión oral de los evangelios. No es que estaba el evangelista Marco ahí tomando nota. No, sino que las historias fueron trasladadas por generaciones para conservarlas y luego escribirlas. La mayoría de las personas en la época de la Biblia no sabían leer y escribir. Pero sí se acordaban de la historia. Sí se acordaban de lo que Jesús había hecho. Lo tenían grabado en su mente. Lo tenían grabado en su corazón. Habían experimentado. A ellos no le contaron cómo se multiplicaron los peces. Ellos vivieron la multiplicación de los peces. Entonces eso quedó tan impregnado en sus vidas que lo iban trasladando. Y como dentro de la cultura judía, una de las cosas es trasladar la palabra de Dios también de manera oral, por eso está la Mishnah.
que es trasladar la interpretación y la palabra, la Torá oral, ellos tenían un gran compromiso. Y que no se pierda una palabra y que no se agregue otra palabra. Un gran compromiso de compartir una historia. Pero una historia que había marcado sus vidas. Una historia que iba a marcar las vidas de aquellos que le iban a escuchar. Es la historia de Jesús. Pero no solamente una historia como alguien contaría algo, sino lo que ellos experimentaron, lo que ellos vivieron. Qué hermoso es poder acercarse a esta historia. Y esta historia, les cuento algo, sigue impactando en los corazones hasta el día de hoy. Amén. No sé, por lo menos en mí lo hizo. Aunque yo era tal vez duro como el mármol, decía ahí, ¿no? Sembraré en corazones de mármol, cantamos recién, ¿no? Durito el mármol. Pero bueno, dejaré que la palabra haga el efecto que tiene que hacer. Hay corazones que están más blandos. Hay otros corazones que son duros. Y llevan mucho tiempo para que esa historia penetre y entre. Hay otros que entran rápido, pero en algunos cuesta mucho. Por eso nunca tenemos que dejar de sembrar. Y es un compromiso de todos nosotros el hecho de sembrar, como cantábamos recién. Por eso hay un momento de nuestras vidas que alguien nos contó la historia. Alguien nos acercó la historia y ese proceso, la historia tiene una secuencia. La historia tiene una secuencia. Yo no puedo invertir las cosas, tiene una secuencia la historia. Cuando tú le cuentes una historia de cómo se conoció papá y mamá, hay una secuencia. Hay un momento en nuestras vidas que tenemos que dar un paso de fe. Tal vez puede ser esta noche que tú puedas dar el paso de fe. Hay un momento, un quiebre, en donde comienza una nueva historia porque comienza una nueva vida. Miren aquí uno de los pasajes que hemos leído, la carta a Tito, ¿no? ¿Quién escribe la carta de Tito? El apóstol Pablo. Muy bien, es una de las cartas pastorales, se llama. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le escribe a Tito que estaba cumpliendo una función pastoral en Creta. Así como Pablo también le escribe las cartas a Timoteo, que estaba también cumpliendo una función pastoral. Pero Pablo estaba muy preocupado. Podemos estudiar todos los capítulos de Tito, pero vamos a centrarnos en esa secuencia que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en ese compromiso, en esa palabra hasta fiel que vamos a ver más adelante. La confianza de una vida que comienza, de una vida que tiene propósito, de un cambio en la historia de tu vida. Porque la historia, si no penetra hasta lo más profundo, no queda. Pero sí estamos seguros que el Señor Jesús quiere transformar nuestras vidas y que podamos contar una nueva historia. Esa historia, miren, que cuenta el apóstol Pablo aquí en 4 puntos, en 4 secciones lo vamos a dividir. Es una historia que responde preguntas. Siempre tenemos preguntas, como yo le hacía a mi papá. ¿Y cómo se conocieron? ¿Y dónde se conocieron? ¿Y quién comenzó la conversación? ¿Y dónde estaban? Hacemos preguntas. Y nosotros también, si queremos saber lo que dice la Biblia, podemos hacer preguntas. Por eso el capítulo 3 de Tito, si ustedes van a su Biblia y tienen el capítulo 3 de la carta de Tito, yo le animo a que ya lo vaya buscando. Tal vez usted en el último himno cerró la Biblia y ahora tiene que abrirla de nuevo. Así que puede ir ahora a Tito, capítulo 3. Y vamos a conversar, vamos a empezar a leer o vamos a empezar a estudiar, a profundizar desde el versículo 3. 3:3. Amén. Y ahí vamos a tratar de responder una pregunta. La primera pregunta que tengo. La primera pregunta dice, ¿de qué nos salva Dios? ¿De qué nos salva? ¿Nos salvará de algo Dios? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? ¿De qué nos salva Dios? Esa es la primera pregunta.
¿Por qué Dios desea salvarnos? ¿De qué nos salva? Primero, ¿de qué nos salva? Y vamos a ver qué nos responde el versículo 3. ¿De qué nos salva Dios? Miren, de todas estas cosas y de muchas más. Porque dice, porque nosotros, fíjense en la palabra nosotros. Cuando yo veo una palabra nosotros, es porque ¿quién se incluye? ¿Quién está escribiendo? Pablo. No le dice vosotros, ustedes, sino nosotros. Así que Pablo está incluido, primero. ¿Quién otro incluye? Sería, aparte de Pablo, a Tito. Muy bien, Tito está incluido. ¿Y a quién le está escribiendo esta carta? A la iglesia. ¿Le está escribiendo a la iglesia? Entonces, en ese nosotros, vamos a encontrar que está Pablo, está Tito y está la iglesia. ¿Y cómo éramos nosotros antes? Por eso dice, nosotros también éramos en otro tiempo, atrás en la historia, en otro tiempo. ¿Cómo éramos? Insensatos. Podríamos estudiar y profundizar cada palabra, no nos va a dar el tiempo, pero sí, éramos insensatos. ¿Qué más éramos? Rebeldes, dice Pablo, ¿no? ¿Qué más éramos? Extraviados, como alguien que se desvía realmente, ¿no? Desviados, podríamos decir, ¿no? ¿Qué otra cosa éramos? Esclavos, dice. Concupiscencia son los deseos profundos, deseos fuertes. Es una palabra compleja, pero es una palabra que dice, éramos esclavos de nuestros más profundos deseos, pero de los malos deseos. ¿Qué más éramos? Dice, andábamos en deleites diversos, obviamente no de los buenos, no de comerme una manzana deliciosa que hay acá en la región, sino que andábamos en otros deleites. ¿Qué otra cosa? Muy bien, viviendo en malicia y en envidia. ¿Qué más dice? Aborrecible. Otros nos aborrecían a nosotros y nosotros, y aborreciéndonos, dice, unos a otros. Yo aborrecía a alguien me aborrecía a mí. Tenía motivos para hacerlo. Qué lista, ¿no? ¿A ustedes les parece que esto, pero esta gente está en la iglesia? ¿Esta gente también es Pablo y Tito? ¿Acaso casi que ellos no nacieron santos? No nacieron santos. Tenían una historia de vida anterior. ¿Cuál es tu historia de vida antes de conocer a Cristo? Hay una historia de vida interior. Ahora, ¿de qué nos salva Dios? Podemos leer otros listados que el mismo Pablo también acostumbra a decirles, a recordarles. ¿Se acuerdan ustedes cómo eran en otro tiempo? Por ejemplo, Colosenses 3 del 1 al 9, Efesios 2 del 1 al 3. Hay un montón de otros pasajes en donde realmente Pablo le dice, che, ustedes en otro tiempo eran así. Eran mala gente. Vivían en pecado. Vivían conforme a la corriente del mundo, vivían en la carne, satisfaciendo la carne, los deseos de la carne, los pensamientos de la carne. Parecía que eran todos argentinos, pura carne. Pero ¿qué pasa? Éramos otra cosa antes. La naturaleza humana. ¿Por qué ¿de qué Dios nos desea salvar? De esa naturaleza humana, de esa caída del ser humano. De alguna manera, todos nosotros hemos caído. Somos pecadores. ¿Usted es un pecador o no es una pecadora? Somos pecadores. Y hemos tal vez atravesado por una vida que está contaminada con ese pecado. El pecado trae consecuencias en nuestras vidas. Estas son las consecuencias. Cuando uno anda en pecado es esclavo. Cuando uno anda en pecado es rebelde. Cuando uno en pecado es aborrecible, aborrece a otros, tiene envidia, tiene celos.
engaños. Y eso éramos, dice. Y Pablo le recuerda a Tito, mirá Pablo, mirá Tito, yo también lo era y vos lo sos y la iglesia lo es. ¿De qué nos salva Dios? Del pecado. Porque Él desea cambiar y transformar esta historia. A veces nos olvidamos. Pero no podemos comenzar una historia nueva si no reconocemos que somos pecadores. Hay muchas personas que todavía no reconocen su pecado. Tal vez alguien dice, no, pero yo no he cometido nada de esto. Pero si tú no eres un pecador, ¿de qué te va a salvar Dios? Si para eso vino Cristo. El pecado nos transforma. A nosotros, a la sociedad. Y las consecuencias las vemos a diario. El pecado es la enfermedad. Y es necesario que reconozcamos nuestra enfermedad. Es necesario que si tú estás ahí en tu casa, donde estés, que reconozcas tu enfermedad. Porque es la enfermedad de una humanidad. No es solamente tuya y mía, es de todos. Todos hemos sido contagiados, por así decirlo, de este pecado. Y por ahí necesitamos comenzar. Por eso dice, ¿se acuerdan cómo ustedes vivían en otro tiempo? Pero vamos a tratar de responder la segunda pregunta. ¿De qué nos salva Dios? La primera pregunta, del pecado. Segunda pregunta, ¿por qué nos salva Dios? ¿Por qué nos salva Dios? Y vamos a tratar de responderla. ¿Qué dice el versículo 4? Muy bien. Y un pedacito del 5 dice, nos salvó. Vamos a tratar de leer una vez. Dice, pero cuando se manifestó, así éramos antes, pero lo contrario, cuando se manifestó la bondad de Dios. ¿Qué es la bondad? Dios es bueno, ¿no es cierto? Cuando se manifestó la bondad de Dios, esa misericordia de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Por qué nos salvó? ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice? De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó. ¿Qué lo movió a Dios? Venir a salvar al pecador. Romanos 5:8, ¿qué dice? ¿Se acuerdan de ese versículo? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Hay un montón de pasajes que hablan de lo que hizo Dios, lo que movió a Dios. ¿Por qué Dios desea salvarnos? ¿Lo merecemos? ¿Merecemos la salvación? No, somos pecadores. Pero Dios ha movido su corazón a través del amor. Ese amor tan especial de Dios. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, a las personas de este mundo, que envió a su Hijo. Por eso dice, por ejemplo, otros pasajes, ¿no? En esto consiste, dice, primera de Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? No que nosotros hayamos a Dios, no nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Dios nos amó primero a nosotros. Por eso envió a Cristo. Porque la verdad, no podemos naturalmente, bajo pecado,
contaminados con el pecado, tener un sentimiento de amor hacia Dios. Porque no nos podemos acercar a Dios. Es como una persona que está totalmente sucia y se quiere acercar a un Dios santo. Por eso, ¿qué hizo Dios? Él se acercó a nosotros. Él vino hacia el ser humano y lo que movió a Dios para que Dios venga hacia el ser humano es su amor. ¿Alguna vez ha visto personas en situación de calle? Sí, ¿no es cierto? A veces hay muchas personas, no sé si por aquí pasa, tal vez ustedes aquí no lo ven, pero en Argentina, en Bolivia, en un montón de otros países que he estado, hay muchas personas que viven en situación de calle, se han quedado sin nada, viven en la calle. El otro día fui a una lavandería, así donde se lava ropa, y estaba lloviendo tan fuerte y una persona en situación de calle estaba en la puerta. La persona de la lavandería dice, dice, este olor no se aguanta. Y era un olor a orín, pero muy fuerte, muy, muy fuerte que tenía este hombre. Me ha espantado toda la tarde a los clientes, decía el muchacho. Porque los clientes no querían entrar al negocio porque el hombre se había parado en la puerta. Con un olor tremendo. Bueno, imagínense que Dios vino a abrazarnos. Dios vino a abrazarnos con ese olor tremendo. Por eso dice, aquello que mueve el corazón de Dios. Él nos salvó. ¿Por qué nos salvó? Por su amor, por su bondad. ¿Por qué nos salva Dios? Porque Él tiene, ¿qué cosa? Amor. Pero vamos a seguir leyendo a ver qué nos dice. Nos salvó, dice versículo 5. Pero ¿cómo nos salva Dios? Vamos a tratar de responder la tercera pregunta. ¿Cómo nos salva Dios? Porque ahora sabemos que, ¿por qué nos salvó Dios? Por amor. Porque Él se movió desde los cielos para proveer una salvación al ser humano. Ahora, ¿cómo hizo para salvarnos? ¿O cómo hace para salvarte? El versículo 5 lo dice. ¿Qué dice el versículo 5, hermanos? Nos salvó justicia que nosotros hubiéramos hecho. Por el lavamiento de la regeneración. Muy bien. Y la renovación por el Espíritu Santo. Versículo 6 también podemos leerlo. El cual derramó en nosotros. Muy bien, y por último el 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cómo nos salvó? ¿Cómo nos salva? ¿Cómo desea salvarte? No hay mucha forma de cómo te va a salvar. Ahí está la clave. No hay mucha forma, hay solo una. Solo una forma vas a encontrar la salvación del Señor. Porque es por medio de Jesucristo. Por eso dice, nos salvó. No lo hizo, por eso dice el versículo 5, no lo hizo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No nos salva porque somos buenos. No nos salvas porque venimos a la iglesia. No nos salva porque les demos de comer a alguien que no tiene. No nos salva porque nosotros a lo mejor ofrendemos y diezmemos y demos todo lo que tengamos. No nos salva. No nos salva porque somos buenos. No, por ahí no viene. Ese no es el camino de la salvación. Si usted está haciendo un esfuerzo, mi estimado amigo, mi estimada amiga, si usted está haciendo un esfuerzo personal, le digo, lo está haciendo en vano. Porque lo estamos haciendo como pecadores. Queremos, en vez de entrar por la puerta que Dios ha provisto para la salvación, queremos entrar por otra puerta.
Por eso no es por medio de obras justas o de obras de caridad. Por más que le des de comer a millones de personas, alojes huérfanos en tu casa, pensá lo que quieras. No es esa la forma. Penitencias, pactos, qué sé yo. La gente hace de todo. Procesiones. Si está en el catolicismo. No es por esa forma, no es por obra de justicia, sino lo contrario. Sino, dice el texto, ¿por qué? ¿Qué dice? Viene en el texto 5, dice, no es por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino lo contrario, ¿no? Sino por su misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Es eso. Es que una persona esté en condición deplorable y venir y perdonarlo y acercarme a Él, siendo santo. Es extender el plazo a la misericordia. Es tener compasión la misericordia. Es dar una oportunidad a la misericordia. Y de alguna manera nos salva primero gracias a su misericordia, porque no lo merecemos. No merecemos la salvación, pero Él vino por su amor que lo motivó y su misericordia hace que nos extienda un plazo. Cada uno de nosotros todavía estamos en un tiempo de misericordia de Dios. ¿Saben cuándo se termina este tiempo de misericordia? Primero, cuando nosotros se nos para el corazón, por así decirlo. Ahí se terminó la misericordia. Ya no fuimos, ya está. A una persona muerta ya no la podemos, Dios no puede salvar a la persona que murió sin reconocerle. Podemos entristecernos por esto. ¿Saben por qué? Porque tal vez tenemos familia, tenemos amigos, tenemos un montón de personas que se nos fueron y no recibieron a Cristo. Por eso es tan importante esto. Entonces cuando se para el corazón, se terminó, ya no hay más misericordia. Porque la misericordia está mientras vivamos acá en este mundo. Mientras vivimos, hoy que estamos vivos, tenemos la oportunidad. Dios te está extendiendo un plazo. Es más, Dios ha extendido este plazo para que su palabra, su amor y su misericordia llegue hasta lo último de la tierra. En toda lengua, en toda nación, a toda persona, más allá de su condición. Una se termina cuando se para el corazón. Dos, se nos termina cuando venga el Señor. Y el Señor puede venir en cualquier momento. ¿Amén? Entonces, no es algo para jugar. No es algo para jugar. Una vez estaba con una persona y habíamos salido a evangelizar, ¿no? Y la persona estaba ahí preocupada porque algo le había picado. Me picó una araña, decía, ¿no? Le digo, pero usted tiene que recibir al Señor, yo le decía, ¿no? Reciba a Cristo. Cristo quiere perdonar sus pecados. Cristo quiere darle una nueva historia, una nueva oportunidad para su vida. No, yo ahora estoy preocupado porque me picó esta araña. Dice. Ya después veré. Pasé a la otra semana por esa casa, ya se había muerto. Yo no sé cuántas veces ustedes estuvieron al lado de una persona que se está yendo. Me ha tocado visitar gente, porque a veces te llaman, te preguntan, pastor, venga, está tal agonizando. Vayan corriendo. Hermano, si usted tiene a alguien que le dice, vaya porque mi familiar está mal y está sensible y quiere recibir, vaya corriendo, antes que sea tarde. Y hable de Cristo y del amor de Dios. Y hable de sus pecados. Y dígale que tiene que arrepentirse de sus pecados. Porque hasta esa historia de vida, él había venido siendo un pecador. Y algo hay que arrepentirse. Y que tiene que recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Como el único camino para llegar al Padre. Como la única puerta para llegar a Dios. Como el único que te puede dar agua de vida. Como el único que siembra esperanza. El único que te ha prometido vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Señor. Y por eso
Él desea que toda persona conozca esta oportunidad. Esa es la misericordia. Y yo no quiero que tú dejes de aprovechar la misericordia que Dios te ha extendido hasta esta noche. Tal vez me estás escuchando allí en el Facebook, o tal vez lo verás más adelante, no importa. Dios te está dando un tiempo de misericordia. Y como dice la Escritura, he aquí el día y la hora de salvación. No esperes más. Hoy es el día, hoy es la hora. Hoy Dios quiere actuar en tu corazón y en tu vida. Hoy Dios quiere imprimir una nueva vida, una nueva historia en ti. ¿Por qué lo hace? Primero, por su misericordia. Segundo, porque Dios te lava. Por eso dice, el lavamiento de la regeneración. Es una palabra compleja, ¿no? Pero de alguna manera, fíjense en que el lavamiento está relacionado con algo que limpia. Algo que te renueva. Un nuevo concepto que hace que te purifiques. Claro, si pides perdón, si hay arrepentimiento. No vas a ir a Dios como estando limpio, porque sabemos que estamos sucios. Tenemos que ir a Dios como sucios, no le podemos engañar a Dios. Tenemos que decirle, Señor, perdona mis pecados. Y si tenemos que detallar los pecados, tenemos que detallar los pecados. Soy un pecador. He vivido lejos tuyo, Señor. Perdóname, sé que tú eres ahora el único camino de salvación. Y Dios desea lavarnos. Dios desea limpiarnos. Dios desea darnos una nueva vida. Por eso algo que se regenera. Algo que vuelve a vivir. O en realidad recién ahora tenemos vida. Por eso dice que gracias a su misericordia, gracias a ese proceso que hace Dios en nuestras vidas, cuando nosotros nos arrepentimos. Otro punto más, gracias al Espíritu Santo que nos renueva. Porque cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros creemos en Dios por medio de Jesucristo, le decimos, Señor Jesús, soy un pecador, perdóname. Quiero una nueva vida. Confío en ti, Señor. A partir de este momento, deposito mi vida en tus manos. Perdóname, Señor, por haber vivido lejos tuyo. Perdóname por haber sido un egoísta. Perdóname por haber sido engañador, mentiroso, XXX más. Señor, recíbeme en tus manos. Y Dios envía a su Espíritu Santo para renovar nuestras vidas, para vivir en nuestros corazones. Y Dios desea derramar ese Espíritu Santo. Dios desea derramar y que el Espíritu Santo habite en tu vida. Y dice incluso, miren el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente. Dios no te quiere dar poquito Espíritu Santo, no se da de a pedacitos el Espíritu Santo. No es que cada vez que venga a la reunión usted va a recibir un pedacito de Espíritu Santo. Y si la reunión estuvo pum para arriba, ahí tengo más Espíritu Santo. No, Dios quiere derramarte abundantemente. Toda su persona, todo su ser, pero en Cristo. Por eso dice, por Jesucristo nuestro Salvador. Dios desea transformar tu vida. Incluso Romanos, allí capítulo 5, habla de ese derramamiento del Espíritu Santo por su amor. Él nos ha derramado el Espíritu Santo. Hay muchos otros pasajes, no me quiero detener allí, pero hay muchas cosas. Y dice el versículo 7, ¿para qué? ¿Para qué quiere hacer todo esto? ¿Para qué nos quiere renovar? ¿Para qué quiere derramar su Espíritu? ¿Por qué me quiere lavar? ¿Por qué me quiere transformar? Para que declararnos justos. Por eso dice para que justificados, justificados, esa es una palabra teológica, justificados significa para declararnos justos, para decir, ahora sí, entraste por la puerta correcta. No hay otra puerta, pero realmente entraste por la puerta. Y si vos pasás y atravesás por la puerta de Cristo, Él dice, ahora tienes relación conmigo, dice Dios.
Dice para justificarnos, declararnos justos. Pero no justo porque lo merecemos, sino que nos declara justo por su gracia. Otra palabra teológica. ¿Vieron que estamos llenos de palabras teológicas? ¿Qué es la gracia? Muy bien, un regalo que no merecemos, un regalo inmerecido. Entonces nos declara justo como un regalo que no merecemos. Es un regalo esa declaración de que somos justos. Un regalo que viene del Señor, por haber confiado en Él. ¿Y por qué nos regala este regalo tan importante que no se puede lograr de otra manera? ¿Por qué? Y porque quiere hacernos sus hijos. Quiere que cada uno de nosotros tengamos una relación con Él. Y la relación de padre a hijo. Por eso dice, miren, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos. ¿Quién es heredero? Claro, los hijos son herederos. ¿O usted le va a repartir la herencia a quien quiera? No. ¿A quién le dejamos la herencia? A nuestros hijos. A quien amamos, a quien queremos. O a algún familiar si es que no tenemos hijos. Pero dice, nosotros somos declarados hijos ahora. Por eso Juan también lo menciona esto, ¿no? Somos hechos hijos de Dios, dice en Juan capítulo 1, ¿no? Y dice, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué maravilloso, venimos a ser hijos, tenemos vida eterna. ¿Cómo nos salva Dios? Nos salva por medio de su Hijo Jesucristo. Nos salva por medio de esa obra maravillosa que Jesucristo ha hecho en la cruz. Nos salva extendiéndonos el plazo para que cada uno de nosotros podamos confiar en Él. Yo no sé si tú has tomado la decisión, yo no los conozco a ustedes, por eso comencé preguntando, quisiera conocer la historia de cada uno de ustedes, me encantaría. Tal vez recibieron a Jesús cuando venían en tantas dificultades de viaje hasta aquí. Tal vez conocieron al Señor cuando algún familiar se enfermó o pasó algo en tu vida, hubo alguna dificultad y en ese momento de necesidad encontraste al Señor. Pero tal vez todavía estás esperando y yo quiero animarte para que no sigas esperando. La misericordia está, pero se puede terminar. Y quiero animarte porque Dios nos salva por medio de Cristo. Es el único camino, la única verdad, la única puerta de salvación. Por último, yo quiero animarte. Tal vez estás del otro lado de la pantalla, tal vez estás aquí en el presente, pero quiero animarte a recibir a Cristo. Quiero animarte a confiar en Jesucristo, porque es el único que puede transformar la historia de tu vida. Y va a haber un antes, como toda historia, va a haber un antes y un después. Y si no hubo un antes y un después en tu vida, a ver qué historia me estás contando. Porque a veces tenemos algunas dificultades. Por ejemplo, nos agarramos de la historia de papá o de mamá. ¿Qué pasa cuando nacemos en un hogar cristiano? ¿Que acaso no somos pecadores por nacer en un hogar cristiano? Papá y mamá nos van a cubrir todo lo que más puedan. Pero en un momento de la vida vamos a tener que aceptar a Cristo como pecadores para que Él nos salve también. Dios no tiene nietos, tiene hijos. ¿Amén? Entonces Él desea tener una relación personal con cada uno de ustedes, de los niños, los jóvenes, todos. No te justifiques por haber nacido en un hogar cristiano, porque si no estamos buscando la justicia propia. Ah, no, yo nací siempre en un hogar cristiano, viví. Mi mamá tortilla me hacía. Comía, siempre orábamos antes de comer. Antes de dormir, orábamos. Siempre fui cristiano. ¿Desde cuándo fuiste cristiano? Desde siempre. Creo que hasta la leche era santa. Por favor, a veces tenemos esta imagen, pero en algún momento de nuestras vidas, nosotros como padres,
o tú como hijo o hija, tienes que encontrar una relación con Jesús. No puedes tener una relación a través de tus padres. La relación tiene que ser personal. Tú tienes que poder hablar con Dios. Dios quiere que tú seas un hijo y una hija. Y es necesario que te arrepientas. Pero verdaderamente, porque Dios toma ese arrepentimiento. Me hace acordar una historia, no sé si se acuerdan, una historia que narra Jesús. No sé cómo estoy con el tiempo, perdón, que pastor, cuando estoy con eso usted me corta, me hace así, corte. No hay problema, yo lo miro de acá. Pero me hace acordar una historia que cuenta Jesús, que tal vez lo vivenció. La de dos personas que van a orar al templo. Uno era fariseo y el otro era publicano, un cobrador de impuestos, una persona que no lo quería nadie. ¿No? Era un tipo que malversaba fondos, le cobraba injustamente a las personas. Nadie lo quería el publicano, por eso lo puso en la historia Jesús. Los dos se acercaron a orar al templo. ¿Y el fariseo? ¿Cómo se creía el fariseo? Limpio, justo, santo. Decía, yo no soy como este. Mira lo que es este que viene a orar. Este ladrón, pecador. Yo, Señor, soy justo delante tuyo. ¿Y qué pasó con cómo estaba el publicano? ¿Se acuerdan? Ni siquiera podía levantar su cabeza. Se golpeaba el pecho. Y decía, sé propicio a mí. Señor, le decía, en otras palabras, Señor, soy un pecador, por favor, ten misericordia de mí. Y esa es la actitud que Dios espera de cada uno de nosotros. Esa actitud de una búsqueda sincera a Dios. Una actitud de no editarnos con Dios, porque no nos podemos editar con Dios. Podemos editarnos acá en la iglesia. Ponemos un buen corte, buen huipil, buen peinado, buen zapato, buena cartera. Ponemos buen traje, buena corbata. Venimos, nos editamos. Caemos como buena familia hermosa, tomados de la mano. ¿Al Señor le podremos engañar? No. Por eso, quien salió justificado, quien salió perdonado, podríamos decir, en ese momento no fue el fariseo que se vestía muy bien y que vivía una doblez de vida, lleno de reglas, sino que fue aquel pecador que reconoció su condición delante de Dios. Yo quiero animarte a que tú reconozcas tu condición delante de Dios. Nos queda versículo todavía, ¿Saben por qué nos queda versículo y lo dejé para el final? Porque ¿para qué nos salva Dios? Pero primero te tiene que salvar Dios. Y el para qué ya es un compromiso del resto. Por último, déjeme terminar con estos dos versículos que me quedan. Perdón, un versículo que me queda como para finalizar. Tito 7 y 8. 8 dice, palabra fiel es esta, o sea, es una palabra verdadera, es una palabra que tenemos que prestar atención, es una palabra que necesitamos abrir nuestros ojos, necesitamos cumplir. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, le dice Pablo a Tito. Insiste. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que los que creen... Levante la mano, ¿quién ha creído en Cristo? Levante la mano, ¿quién ha creído en Cristo? Ahora la palabra esta es para usted, para mí. Para mí es la palabra esta. Amén. Para quien no cree, le voy a invitar ahora a que crea, luego que terminemos. Pero para quien cree, tiene un compromiso. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Las buenas obras. Procura ocuparte. Ahora creíste, empieza a contar la historia de tu nueva vida sirviendo a Dios. Porque es muy triste ver personas, hermanos y hermanas, han creído en Cristo, sí, pero están sentados, atornillados,
o inmóviles, o ni siquiera vienen a la iglesia, o no se bautizan, o no se comprometen con Dios. Pero ¿para qué te salva el Señor? Dios rescató al pueblo de Egipto, ¿para qué? ¿Para que viva de fiesta en el desierto? No, para que le adore y le sirva. Asimismo nos rescata a nosotros de la esclavitud. ¿Para qué? ¿Para que ahora hagamos lo que quieramos? No. Nos rescata con un propósito. Por eso, ¿para qué nos salva Dios? El cuarto punto. ¿Para qué? Para un propósito de vida. Para que empieces a contar una historia diferente a partir de tu salvación. Tiene que haber un antes y tiene que haber un después. Y cuánto me gustaría que cada uno de ustedes pueda estar involucrado en la obra de Dios. Porque Dios, cuando derrama su Espíritu Santo, nos trae y nos regala dones para que sirvamos en la iglesia y que la iglesia sea como un cuerpo interrelacionado que, actuando por los dones diferentes, sirva a Dios, glorifique a Dios y crezca cada vez más. Somos hechos en Dios, dice Efesios, no 2:10, muy lindo. Somos hechura, somos hechos en Dios, en Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras. Las cuales incluso Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios incluso preparó obras para que nosotros anduviéramos y nosotros estamos sentados. Yo le quiero animar hoy. Porque parte de esa obra es anunciar el Evangelio, es anunciar la esperanza, es aprovechar la misericordia. Hay mucho por hacer, hermanos. Ustedes tienen una gran capacidad, la mayoría de ustedes incluso son bilingües, hasta trilingües son. Yo apenas que modulo el español, el castellano. Y ustedes le pueden contar la historia de Jesús en diferentes idiomas a la gente. ¡Qué maravilloso! A veces tenemos esta mala idea de la misión tradicional que tiene que ir un misionero a aprender el idioma. Che, ¿cuántos cristianos hay en ese lugar que ya son bilingües? La multiplicación de la iglesia viene cuando nos activamos. Viene cuando nos ponemos en marcha, viene cuando en el trabajo compartimos acerca de Jesús, en la escuela, en el centro de salud, con los familiares. Allí donde está usted del otro lado, comparta de Jesús. Porque es necesario. Porque para algo Dios nos salva. Por favor, no se cruce de brazos y espere la vida eterna. Dios quiere usarte. Y que todo el tiempo que nos quede podamos honrar su nombre. Amén. Pero para que nos use, primero necesitamos reconciliarnos con Dios. Primero necesitamos creer en el Señor. Y yo quiero invitarte en esta hora. No sé si te has alejado de Dios. Tal vez puedes estar enojado. A veces nos enojamos con Dios. ¿Saben por qué nos enojamos? Porque todavía no entendemos cómo actúa Dios. Pero nosotros pensamos que Dios tiene que actuar a nuestros tiempos, a nuestra forma. Y a veces hasta nosotros nos podemos enojar, podemos alejarnos de Dios, podemos encerrar nuestra casa, ahí con trompa grande, Dios se ríe, te estoy esperando. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Envié lo más precioso, lo más hermoso, lo más preciado, lo más santo, lo más puro, mi Hijo Jesucristo. Ahora tú tienes que dar el paso. Y yo quisiera animarte, si tú te has alejado del Señor, que esta hora sea una hora de reconciliación. Vuelve a los brazos del Señor. Pídele perdón. Dile, Señor, la verdad que no te entiendo, como le dijo Job. Mira, hay cosas demasiado profundas. La verdad que no tenía conocimiento de esa profundidad. Y veo que me falta mucho más todavía para conocerte. De a oídas te había oído. Ahora te puedo ver un poquito más, pero no terminó la cosa ahí.
Yo quiero animarte a que te reconcilies con el Señor. Si piensas que todavía Dios no tienes una relación con Dios, me gustaría que hoy tomes la decisión. Allí donde estés, puedes hacerlo en tu casa, en donde estés, en el patio, en el baño, donde estés. Dios no se asusta, Dios está en todos lados. O aquí en la iglesia. Me gustaría que tomes la decisión de seguir a Cristo, para que cuentes una nueva historia. Y así como mi papá me contaba en esa historia de su pasado, así como Pablo recordaba la historia de qué era en el pasado, también que tú te acuerdes de una historia de vida. Tu pasado, tu decisión con Cristo y tu futuro. Las cosas que Dios hará a través tuyo pueden ser maravillosas. Solo tienes que depositar tu confianza, tu fe, entregarte en las manos de Cristo. Y que tú puedas describir esa relación. Una vez un hermano fue al seminario ahí en Guatemala y le preguntamos, hermanos, ¿puede definirnos cómo es su relación con Dios? El hermano muy humilde, muy humilde. Dice, mi relación con Dios es como cuando después de trabajar todo un día, una jornada muy dura, llego a mi casa y mi mamá me recibe con una tortilla con queso. Eso es lo más rico, lo más delicioso que yo me acuerdo cuando era un niño y cuando no teníamos más que una tortilla con un poco de queso. Y esas palabras quedaron en nuestro corazón, porque mi hermano me estaba tratando de comunicar lo más preciado de su niñez. ¿Cómo es la relación que tú tienes hoy con el Señor? Si no la tienes, esta noche puede comenzar. Por favor, pongámonos de pie y vamos a orar.